Saludamos en nuestros estudios al abogado Sebastián Ceballos, él es director nacional del Movimiento Unidad Popular. ¿Cuál es el contenido de la demanda en su contra, abogado Ceballos? Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, primero comentarle, Gustavo, Roxana y a todos los amigos de Ondas Azuayas, que aquella política que perseguía a quienes denunciaban, a quienes planteamos en los medios de comunicación los hechos irregulares, o que hemos dado incluso continuidad a lo que ha sido el gobierno anterior con este gobierno, continúa. Es decir, una vez más, somos parte de una política de judicialización con respecto a las denuncias, que lo hemos hecho con documentos, que lo hemos hecho además con argumentos, y que corresponden a uno de los temas intocados en este gobierno y en el anterior gobierno, como es el tema de electricidad, el tema de la construcción de las hidroeléctricas. Y en este ámbito quiero recordar, para un poco entrar en materia, que nosotros denunciamos el caso Caminosca, lo planteamos en la Fiscalía General del Estado como parte, digamos, y recordarle a la gente de un acuerdo que hubo en el Tribunal de Miami, en el Tribunal de la Florida, una sentencia con respecto a dos empresas privadas, Carno, una empresa australiana que adquirió a la empresa Caminosca, y a partir de esa fusión se denunciaba, se decía, hubieron coimas, o mejor dicho, cuentas que no cuadraban, por decirlo de alguna manera, de la empresa Caminosca, empresa ecuatoriana. Entonces, cuando empiezan a averiguar la empresa Carno, se dan cuenta de que se daban o se entregaban coimas o dineros a altos funcionarios del Estado. Yo quiero anunciar nuevamente que, de acuerdo a la Comisión Nacional Anticorrupción, en este fallo aparece el nombre de Esteban Albornoz, de Santiago Arias, entre otros personajes. ¿Qué hicimos nosotros? Denunciar este hecho como parte de las irregularidades que se habían dado, y yo diría como el modus operandi que se dio en el gobierno anterior para la entrega de las grandes construcciones o de las mega obras. Bien, denunciamos eso, el caso asomó en la Fiscalía General del Estado, y hace algunos días, algunas semanas lo dijimos y alegremente lo dijimos, y con mucha felicidad, que la Fiscalía General del Estado había asumido el tema y habían anunciado el hecho de que se abría un expediente, o se abría el tema incluso de la declaración de bienes patrimoniales o la investigación de los bienes patrimoniales del actual asambleísta Esteban Albornoz. Eso era un paso hacia adelante. ¿Pero dieron detalles ustedes sobre esto? No, solamente comentaron. Sí, comentamos el tema, ¿no? ¿Y este es el motivo de la demanda? Este es el motivo de la demanda, y supuestamente, digamos, el hecho de abrir un tema preprocesal y un tema de carácter privado para anunciar hoy el hecho de que inicia una frase preprocesal contra quien les habla, en el ámbito, digamos, de que denunciamos las cosas. ¿Y argumenta de que ustedes han violado alguna norma? Argumenta el hecho de que hemos violado un artículo del Código Integral Penal donde se dice que no se puede, digamos, en este caso, publicar en la frase preprocesal los temas. Pero hay una norma superior, Gustavo, Roxana, y a todos los amigos, amigas que nos escuchan. Se dice que cualquier funcionario público está sometido, aún más que cualquier persona privada, a el análisis, la auditoría, el escarnio público como tal. Esto es parte incluso de lo que se denomina en el derecho a nivel internacional, aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esto es lo que nosotros hemos planteado. Hoy, más que nunca, si no fuera por precisamente las denuncias que se han hecho, el seguimiento y la evaluación que se han hecho de casos como el tema de Odebrecht, o el tema de Jorge Glass, o el tema del propio Rafael Correa, o tantos otros ministros que han sido juzgados, me parece que ya son 10 del gobierno anterior, no se hubieran llegado o no hubiéramos abordado al hecho de que se hagan públicas una serie de irregularidades y hechos de corrupción que se han dado en el país. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Es decir, a la opinión pública que este proceso en el caso Caminosca avanzaba, y que de hecho se daban y se permitió el fiscal general de la Nación asumir esta denuncia que nosotros hemos hecho. Quiero recordarle también a los ciudadanas que nos escuchan que nosotros fuimos llamados a rendir una versión libre con respecto al tema Caminosca, que también fue parte, digamos, de un motivo para decir, bueno, ahí por fin se inaugura la justicia en el país. ¿Cómo anda el caso Caminosca a propósito? Vea, este es el otro tema. Nosotros igual el día de hoy lo vamos a hacer en rueda de prensa, vamos a anunciar que lamentablemente luego de estas diligencias que se presentaron, no hay un solo hecho que se haya movido por parte de la Fiscalía General del Estado. Alguna vez comentamos, Gustavo, en esta radio, y yo me ratifico en lo dicho, de que el caso Caminosca es mucho más, digamos, hay pruebas mucho más contundentes que el propio caso Odebrecht. En el caso de Odebrecht había una delación por parte, digamos, de uno de los funcionarios de la empresa Odebrecht. En el caso Caminosca existe una sentencia del Tribunal de Miami, existen pruebas del Tribunal de Miami, existen facsímiles más o menos parecidos a lo que ahora aparecieron
Argentina, el cuaderno, digamos, de este chofer denunciando a ministros y a la propia Cristina Kirchner, hubieron que la diferencia es que no era un cuaderno de un chofer, sino era del presidente o del gerente de Caminosca. Del gerente y de los dueños de Caminosca, donde dicen, bueno, se entregaron dineros a altísimos funcionarios del Estado. O sea, vivimos en un país donde todavía y lamentablemente no se inaugura la justicia, porque estamos hablando de un hecho real, concreto. Se entregaron 3 millones de dólares en coimas a altos funcionarios del Estado, nadie ha podido desdecir el tema, sin embargo, la Fiscalía, los entes de la Justicia Nacional no han podido decir absolutamente nada con respecto al tema. En otro país... Además son denuncias o datos e información que nos enteramos por investigaciones y denuncias que se han hecho fuera del país, y pese a que ya existen fallos respecto de la justicia extranjera, los procesos no avanzan acá en Ecuador. Exactamente. Fíjese, comparemos el tema Argentina, el tema brasileño, que son temas que iniciaron con muchísimo menos. Aquí estamos hablando, Gustavo, Roxana, de una sentencia que ya existe en el caso Caminosca. Dice muy suelto de huesos el señor Albornoz, sí, pero esa es una sentencia que habla de privados. Sí, señor, habla de privados, pero donde se dice expresamente de que hubieron coimas a funcionarios del Estado. Es un arbitraje, concretamente, lo que se dio allí en la Florida. Y por lo tanto, lo que mínimo que podría hacer la Fiscalía General del Estado es primero pedir oficialmente el documento del Tribunal de Miami. Pero le cuento que ni siquiera eso. Es decir, un mínimo impulso fiscal. ¿A qué conclusiones le lleva esto el caso Caminosca? Hay influencias de carácter político aún que de alguna manera distorsionan el accionar de la justicia ecuatoriana. Por supuesto, no se puede hablar de otra manera de lo que han sido una serie de casos que se han develado en el actual gobierno, pero de funcionarios que estuvieron íntimamente ligados al gobierno anterior. Albornoz, quiero recordarle yo también, fue parte de esa trilogía muy importante con el señor Glass, incluso el propio señor Solís, que fueron parte de la producción de los sectores estratégicos del Estado. Si no hubiera sido por un ministro de Electricidad, que además fue presidente del directorio de SELEC, lo dice la ley. SELEC es la corporación eléctrica de electricidad, la empresa pública más importante de electricidad. Quienes estuvieron a cargo de la construcción de las hidroeléctricas no pudieron haberse dado una serie de proyectos y de contrataciones que se dieron en el país. Y voy a poner un ejemplo que también lo hemos denunciado. La Contraloría General del Estado acaba en el mes, me parece, de junio de este año, de emitir un informe de auditoría de la hidroeléctrica Manduriaco. En esa hidroeléctrica Manduriaco lo que se dice es que existe un sobreprecio de 80 millones de dólares. Quien construyó Manduriaco fue la empresa Odebrecht. Sin embargo, con respecto a ese informe, no hay absolutamente ningún movimiento de la Fiscalía General del Estado. Estamos hablando de 80 millones de dólares, de una empresa que ha sido comprobada hasta la saciedad, es una empresa corruptora. Estamos hablando de que en el ámbito hidroeléctrico, hay un informe también de la revista, del portal digital Plan B, existieron más o menos, dice el portal digital, sobreprecios por cerca de 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares, Gustavo, Roxana, que han sido no auditados, que han sido no evaluados y que están ahí y por los cuales alguien tiene que responder. Son 2.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿qué tiene que ver Albornoz, que fue, me parece, 5 años ministro de Electricidad, que fue parte, yo diría, importantísima, protagonista de la construcción de las hidroeléctricas con respecto a este tema? Debe responder. Sobre otro proyecto más cercano, que se encuentra aquí en el antiguo proyecto Paute. Me refiero a Sopladora, obra que fue inaugurada en las postrimerías del gobierno de Rafael Correa, pero inaugurada con la paradoja de que no se procedió siquiera a la entrega-recepción provisional, menos a la definitiva. ¿Cómo anda la situación de esta hidroeléctrica? Lo último que conocimos es que las multas se acumulaban en contra de la contratista china, que llegaban ya a cifras exorbitantes de unos 400 millones de dólares. Así es. ¿En qué se encuentra eso? En el mismo estado que alguna vez hemos conversado, es decir, son multas que no se han podido cobrar. Primero hay una entrega-recepción de la cual ni usted ni yo ni nadie puede dar fe, porque además no está en funcionamiento, no está entregado completamente el proyecto hasta que no se diriman el tema de las multas. Eso pasa en cualquier contrato, pero además hoy se anuncia, Gustavo, el tema de la
privatización de esta empresa por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, por parte del gobierno. ¿Se han dado pasos concretos sí, ya? Sí, claro, se está planteando ya y se está planteando la monetarización de la hidroeléctrica Sopladora, así como de Coca-Cola Sinclair. ¿Qué supone esto? Que las multas versus el precio real, $657 millones versus los 400, van a suponer que la empresa que compre la hidroeléctrica Sopladora podría comprarlo a precio de gallina con mal, restando tanto las multas como el tema del costo real de la hidroeléctrica. Hacia eso caminan, y eso es gravísimo, porque están vendiendo un patrimonio nacional, un bien estratégico del Estado, una parte del sector estratégico del Estado, como es la hidroeléctrica Sopladora. Pero además nosotros tenemos documentos que vamos a presentarlos en los siguientes días, como en la construcción de Sopladora existe también un sobreprecio. Vea, tenemos documentos que los vamos a presentar el día de hoy, que solamente en la inauguración de la hidroeléctrica Sopladora se gastaron cerca de $200,000, solamente en una inauguración que duró, me parece que 55 minutos como tal, donde vino Jorge Glass y por supuesto estuvo también Esteban Albornoz. Y estuvo Rafael Correa también. Así es como despilfarraron el dinero en la construcción de las hidroeléctricas. Esto hemos denunciado y vamos a insistir en la denuncia, porque ni este juicio, ni los que vendrán, ni las acusaciones que hemos recibido van a poder parar esta denuncia, que creo que es parte de un anhelo del pueblo ecuatoriano de tener la verdad, de obtener la verdad, y de que por supuesto, si tienen que ser juzgados, sentenciados aquellas personas que estuvieron involucrados en hechos de corrupción, se lo haga. ¿Y qué va a hacer con respecto a esta demanda de Esteban Albornoz en su contra? Nos vamos a defender en las cortes, por supuesto, pero hoy mismo vamos a presentar también a la Fiscalía General del Estado nuevos impulsos fiscales, es decir, sin miedo de ninguna índole. Y estos impulsos tienen que ver con el hecho de que se investiguen, se auditen los patrimonios de todos los personajes que estuvieron vinculados a la construcción de las hidroeléctricas en el país, y en este caso a Sopladora, en este caso también a la hidroeléctrica Manduriacu, y a todos los proyectos donde estuvo vinculado la empresa Caminosca, que me parece que es un mínimo elemento que se podría plantear. Vamos a continuar con la investigación, vamos a continuar con los hechos, incluso tenemos ya los documentos de otros hechos irregulares que existieron en el sector eléctrico, que lo vamos a presentar en los días posteriores. Pasando a otro tema, abogado Ceballos, estamos a 6 o 7 meses de las próximas elecciones. Todos los partidos y movimientos políticos van asumiendo ya posiciones en cuanto a candidatos. ¿Qué es lo que ha decidido el movimiento que usted dirige, Unidad Popular? Bueno, Gustavo, nosotros el día 6 de octubre anunciamos la convocatoria a una gran asamblea donde serán las bases quienes decidan. Sin embargo, estamos recorriendo la provincia con una campaña que se denomina Azuay Propone, que estamos recogiendo los intereses, las demandas, las propuestas de la gente. Ayer estuvimos con empresarios pequeños y medianos del cantón Chordelej, un cantón que lamentablemente ha sido olvidado y donde han impactado las políticas generales del Estado y políticas, yo diría, que fueron emanadas a nivel provincial. Es el cantón, luego de Cuenca, donde mayor artesanía y mayor industrialización existe. Sin embargo, hoy se ven invadidos por, artesanías y por producción peruana y colombiana que están quebrando los pequeños y medianos industrias y comercios del cantón Chordelej. Y ayer nos decían, vean, necesitamos apoyo para la pequeña y mediana empresa del cantón. La provincia de la Azuay como tal no es una provincia que se haya caracterizado por un proyecto de industrialización o un proyecto de reactivación del aparato productivo en el caso del campo. Creo que estos elementos están a la luz y a la orden del día para las futuras elecciones. Nosotros estamos también en esta campaña de Azuay Propone obteniendo los mejores candidatos y candidatas en cada una de las parroquias. Las principales dignidades, alcalde y prefecto. ¿Quiénes se perfilan? Nosotros tenemos 4 candidatos que lo hemos planteado a la opinión pública. Repito, el doctor Jorge Morales, un catedrático muy importante y de reconocida trayectoria en la ciudad y la provincia. El abogado Daniel Carbo es un joven, profesional de la ciudad. Quien les habla, Sebastián Ceballos, y la licenciada Andrea Rivera, ex miembro del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Esto es para alcalde? Sí, no, para todas las dignidades en general. Y lo que estamos planteando es la posibilidad de un frente democrático, un frente que recoja las mejores aspiraciones de la ciudad y la provincia. Y por supuesto que creemos que ahí deben incursionar varias fuerzas políticas. La fórmula, la propuesta que se ha hecho por parte del esquema electoral que actualmente vive la provincia y el país, obviamente nos motiva a la posibilidad de alianzas y de grandes alianzas, y sobre todo creo que es necesaria la unidad para enfrentar los retos que tiene la provincia y la ciudad. ¿Cómo miran ustedes la candidatura de Jefferson Pérez, un deportista famoso, cuencano,
tuvo traspiés en sus primeras declaraciones en esta etapa de precandidaturas, ha mantenido un prudente silencio, pero continúa apareciendo en diversas encuestas como una primera opción en preferencia de los cuencanos. Vea, yo creo que no solamente para ser candidato a la alcaldía o alcalde de Cuenca o prefecto de la SUAY se necesita ser conocido, se necesita ser reconocido también. Y no se necesita simplemente una trayectoria para tener un nivel de popularidad, sino también se necesita una propuesta política. Yo no he escuchado aún la propuesta programática política del candidato Jefferson Pérez. Es más, no conozco si en realidad es candidato o no a la alcaldía de Cuenca. Así es. Cuando los medios de comunicación... No hay una definición en cuanto a eso, sí. Tampoco en cuanto a con qué partido o movimiento se alinea. Exactamente. Entiendo que su movimiento será Renace, que es construido por un grupo de profesionales muy importantes de la ciudad y la provincia, pero no he escuchado, insisto y digo, una propuesta de ciudad. Vamos nosotros a cumplir en estas semanas, en estos meses, el bicentenario de Cuenca, y creo que es necesario el hecho de una planificación de la ciudad de aquí a los 50 años, respetando lo que ha sido este acumulado muy importante que tiene la ciudad y la provincia de la SUAY, por supuesto. Así que esperamos en general de los candidatos, de las tiendas políticas, un programa serio que corresponda a las necesidades de la ciudad y de la provincia, necesidades que ya son de una ciudad intermedia que se proyecta a ser una ciudad grande, ¿no? Muchas gracias por su presencia. Gracias, Gustavo. Han escuchado al abogado Sebastián Ceballos, él es director nacional del Movimiento Unidad Popular, ex MPD.